Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre la tasa de esfuerzo. ¿Qué es la tasa de esfuerzo? ¿Cómo se calcula la tasa de esfuerzo? ¿Y por qué es tan importante para tu negocio que conozcas? Si lo sabes, perfecto, y me lo pondrás en los comentarios, cuál es tu tasa de esfuerzo y por qué tienes que tener cuidado con las tasas de esfuerzo que se escuchan por ahí. Ahora os lo cuento cuando os diga por qué se me ha ocurrido haceros este vídeo. Pero antes quería deciros, y esto es muy importante hoy, no lo pases, bla bla bla, no lo pases. Resulta que vamos a poner nueva fecha, vamos a tener ya fecha para el nuevo curso de gestión económica de restaurantes. Lo vamos a hacer el día 19 de septiembre y como siempre os vamos a regalar una plaza que vamos a sortear en el canal de YouTube. ¿Cómo vais a hacer para apuntaros? Desde el día de hoy hasta el día 3 de septiembre en el que haremos el sorteo, el curso es el martes 19 de septiembre, desde hoy hasta el día 3 de septiembre tenéis para apuntaros. Para apuntaros lo que tenéis que hacer es 1. Estar suscritos al canal, 2. Darle me gusta a este vídeo o a los de las próximas semanas y poner en los comentarios quiero participar en el curso o en el sorteo de la plaza del curso de formación y entonces entraréis a participar en, si cumplís con todo, entraréis a participar en el sorteo de esa plaza que os vamos a regalar. Repito, desde hoy hasta el 3 de septiembre para apuntaros y el curso de formación el 19 de septiembre, martes, día completo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, hoy sí que no me enrollo más y vamos al lío. Como os decía, la tasa de esfuerzo es algo que seguramente en algún momento escucharéis y que es muy importante. ¿Por qué me decido hacer este vídeo esta semana? Porque la semana pasada hemos estado reunidos con un promotor de la ciudad de Sevilla que está reformando un edificio y ese edificio va a tener dentro un restaurante. Y ese restaurante va a tener una tasa de esfuerzo X, ahora lo vamos a ver, que el promotor me decía que tenía que ser, que no tenía por qué ser de menos de un 10% o que un restaurante puede tener una tasa de esfuerzo del 10%. Pero, ¿qué es la tasa de esfuerzo? Muy bien, la tasa de esfuerzo de un negocio es el coste del alquiler del local en el caso de la restauración. En otros casos se puede considerar también el coste de la hipoteca con respecto a la facturación, pero realmente en un negocio de restauración lo más habitual es que el local no sea nuestro, sino que esté alquilado y la tasa de esfuerzo es igual al porcentaje que nos cuesta el coste del alquiler con respecto a los ingresos totales del negocio. Y esa tasa de esfuerzo está marcada en un porcentaje que no debería ser mayor del 7% y lo ideal es que esté entre el 5 y el 7% de nuestros ingresos. ¿Qué ocurre? Vuelvo al principio. ¿Por qué hago este vídeo? Porque este promotor nos dijo que el coste del alquiler eran 9.000 euros al mes. Bien, para yo saber cuánto tengo que facturar en ese local para que mi tasa de esfuerzo, mi coste del alquiler con respecto a los ingresos sea de un 7%, yo tengo que coger 9.000 euros y dividirlos entre 0,07, que es el 7%. Y el total eran por encima de 100.000, no tengo una calculadora delante, pero lo estáis viendo aquí. Y ahí esta cantidad que estáis viendo aquí es la que tendríamos que ingresar cada mes para que nuestro alquiler fuese de un 7%. Como esta persona lo que nos ha pedido es que le busquemos operadores para ese local en Sevilla, por cierto, si alguien estáis en Sevilla e interesados en coger un local grande, pues no tenéis más que decírmelo y os pongo en contacto, ¿vale? Ese no es el fin del vídeo. Pero el promotor me decía, bueno, perdón, cuando el promotor nos dijo que el coste del alquiler estaban considerando alrededor de 9.000 euros y yo hice las cuentas, le dije a una persona que estaba conmigo, ten en cuenta que tenemos que encontrar un perfil de restaurador que sea capaz de facturar por encima de 100.000 la cantidad que os he puesto antes de ingresos totales. Y entonces el promotor me dijo, ¿qué tasa de esfuerzo le has puesto? ¿Vale? Por eso hice este vídeo. Y entonces le dije, bueno, he puesto una tasa de esfuerzo de un 7% que para mí es lo máximo que tiene que tener un restaurante. Y me dijo, no, hombre, no, promotor. No, hombre, no. La tasa de esfuerzo que puede tener un restaurante puede aguantar un 10% sin ningún problema. Vamos a ver, familia. ¿Qué significa tener una tasa de esfuerzo de un 7% o de un 10%? De momento es que si tienes una tasa de esfuerzo de un 10% y lo ideal, bajo mi punto de vista, y es tan solo mi criterio y mi opinión, y el criterio y opinión de Averas Consultores, si trabajáis con nosotros, ese va a ser nuestro criterio, máximo un 7%, significa que hay un 3%
que se va a gastos en lugar de a tu bolsillo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros nos planteamos una tasa de esfuerzo de un 10%, entendiendo que además el coste del alquiler está dentro de nuestro grupo de varios, y siempre decimos que el grupo de varios, de gastos varios, no debe suponer más del 10, 12, como mucho 15%, significa que si ya tengo una tasa de esfuerzo de un 10%, solamente me quedan un 5% de los ingresos para redes sociales, el software, el gestor contable, el gestor laboral, la asesoría de veras consultores si nos tienes contratado, el software de gestión que creo que ya lo he dicho, los químicos de limpieza, la alarma del seguro del local, los seguros del local, los pagos de... en fin, costes bancarios, costes de financiación. Es decir, si tenemos una tasa muy elevada, una tasa de esfuerzo muy elevada, es muy difícil que ese grupo de gasto esté por encima de un 10 o un 15%. Y al final significa que el negocio es posible que no tenga viabilidad si su tasa de esfuerzo es muy elevada. Si hay algún promotor que os dice que un restaurante puede tener una tasa de esfuerzo que esté por encima o cercana al 10%, desde luego por encima del 7%, entended que ni está bien ni está mal, pero que os va a resultar mucho más complicado tener rentabilidad en ese negocio, ¿vale? Bajo mi punto de vista, yo a ninguno de mis clientes le diría que alquilase un local que con la previsión de ingresos que tengamos en 3 escenarios, escenario optimista, pesimista y moderado, en ningún caso vamos a dar esos ingresos, jamás en la vida cojáis ese local si no creemos que vamos a ser capaces de hacer esos ingresos y nuestra tasa de esfuerzo va a estar cercana al 10% o incluso por encima, porque nos va a resultar mucho más complicado el tener rentabilidad. Porque para obtener una rentabilidad lógica que esté alrededor del 20% o por encima, que es lo que nosotros consideramos que tiene que tener un negocio de restauración, si estamos si intentamos tener, repito, 20% o por encima, que se me había ido el hilo, significa que tenemos que ahorrar en otro tipo de cosas. Tendremos que rascar en otros grupos de gasto para conseguir ese 20% si nuestra tasa de esfuerzo, ya solo lo que es el coste del alquiler, representa un 10% de los ingresos, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo saber cuando ya lo he montado cuál es mi tasa de esfuerzo? Porque la pregunta ideal sería, ¿sabéis cuál es vuestra tasa de esfuerzo? ¿Ahora mismo sabéis cuánto es el porcentaje del alquiler con respecto a vuestro ingreso? Lo único que tenéis que hacer es dividir vuestro coste del alquiler entre los ingresos totales que tenéis mensualmente y os va a dar 0,05, 0,07, 0,03 o 0,012. Pues será un 0,07 es el 7%, 0,05 es el 5%, multiplicar por 100, y 0,12 es el 12%, ¿vale? ¿Por qué es tan importante o cómo nos planteamos nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un plan de habilidad? Ya hemos hablado de eso en este vídeo del canal, en el que hablábamos cómo conseguir hacer una cuenta de explotación de una manera muy sencilla antes de abrir un negocio de restauración. Y de hecho tenemos este curso de formación sobre cómo plantearnos esos 3 escenarios o esos escenarios sin mentirnos de previsión de ingresos y gastos con respecto al futuro que vaya a tener nuestro negocio para saber si vamos a tener viabilidad o no, si nuestro negocio va a ser rentable o no lo va a ser en el local que nos estamos planteando, en el que a lo mejor nos piden 9.000 euros de alquiler y una tasa de esfuerzo de un 10%. ¿Vale? Eso es algo que deberíamos de haber hecho antes de abrir cualquier tipo de negocio. Si no sabéis hacerlo, o bien haced el curso, o bien venid a nosotros y os echaremos una manita para saber cómo hacerlo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Porque simplemente con conocer el coste del alquiler antes de abrir un negocio de restauración puedo montar efectivamente esa cuenta de explotación con ingresos, gastos y saber cuánto tengo que ingresar. Si sé cuánto tengo que ingresar, sé cuántas mesas me caben, cuántos turnos voy a tener abierto y qué precio medio voy a tener en mi negocio, puedo saber los ingresos que voy a tener o cuánta gente necesito meter por la puerta a ese ticket medio para conseguir esos ingresos. Y hay veces que es imposible meter toda la gente que tenemos que meter a ese ticket medio para conseguir esos ingresos. Y cuando eso sea así, no me seáis cabezones y o negociad la renta o no entrad en ese local porque puede ser una decisión errónea que haga que el resto de tu vida a corto plazo sea un infierno. Y por desgracia, como nos dedicamos a solucionar problemas de restaurantes, tengo varios clientes que a día de hoy están viviendo un infierno por sobrefinanciarse o por sobreendeudarse en un negocio que no iba a dar la rentabilidad que tenía que dar. Y ahora estamos intentando saber cómo salimos de esa rueda terrorífica. ¿De acuerdo?
con lo cual la tasa de esfuerzo debe de estar, repito, como muy alto en el 7%, por mucho que os digan por ahí, y por favor, tened siempre en cuenta, controlad esa tasa de esfuerzo para saber cuántos ingresos tenéis que hacer y para saber si un negocio va a ser o no va a ser rentable. Repito que para conseguir la tasa de esfuerzo dividís el alquiler entre los ingresos totales y ya está. Y si queréis saber con un alquiler cuánto tengo que ingresar, si queréis que sea un 7%, dividid el importe del alquiler entre 0,07 y os dirá los ingresos que tenéis que obtener para conseguir que la tasa de esfuerzo esté en un 7%. Bien, por eso es muy importante y por eso quería hablaroslo hoy cuando vi que promotores inmobiliarios estaban diciendo que podríamos llegar hasta un 10% de tasa de esfuerzo en un restaurante, porque bajo mi punto de vista eso no es así ni debería de serlo. Bien. Muy bien, chicos, no me enrollo más. Recordad, muchísimas gracias por cierto por el apoyo que le deis al canal. Recordad la posibilidad desde ya, desde hoy, de suscribiros, darle me gusta a este vídeo y poner quiero participar en el sorteo. Os anoto al sorteo y el día 3 de septiembre cruzamos los dedos a ver si os toca y os venís conmigo a Aguantadme el 19 de septiembre, que os voy a poner en la cabeza como un bombo. De nuevo, muchísimas gracias por todo. Tened cuidado ahí fuera, que hace un calor que flipas y nos vemos muy pronto, seguramente la semana que viene. ¡Chao!